Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estoy encantada de estar en este programa del Diván y la Luna. Hoy es jueves 4 de febrero y bueno, con algo de frío, lo cual es curioso porque ya se había quitado acá en la Ciudad de México. Pero bueno, estoy encantada en este programa porque además de tener un invitado a quien aprecio muchísimo y que aceptó gustoso a venir a platicarnos de un tema que definitivamente es un tema del hoy, ¿no? Es un tema que está, pues, me parece con muchísimas cosas que esperamos podamos ir aclarando a lo largo de esta charla, porque creo que hay muchísimo para pensar sobre esto. Y nos acompaña el doctor César Luna. Bienvenido, César, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. También el gusto es mío, de verdad. Al Muy contrario, de emocionado. verdad que qué gusto tenerte por acá, qué gusto que puedas platicarnos, ¿no? De estos temas tan interesantes y con este estilo que sin lugar a dudas te define, ¿no? Tan relajado, tan amigable para hablar de pronto de temas que no son tan fáciles de compartir. Así que bueno, te comparto que César Luna es licenciado en psicología con incorporación de estudios UNAM. Tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica individual por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Ha colaborado en proyectos de evaluación y entrevista de personal para empresas privadas. Trabajó como responsable del sistema de capacitación y calidad de la Subdelegación Administrativa número 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es profesor de la licenciatura en psicología y los diplomados en psicoterapia de juego e interpretación de pruebas psicológicas en el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Profesor de asignaturas en la licenciatura de Psicología en la Universidad del Valle de México, Campus Chapultepec y Santa Fe. Profesor de la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de la Universidad Humanitas, Campus Santa Fe. Candidato a doctorado e investigación psicoanalítica por el Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Ha participado como ponente en conferencias para diferentes coloquios, escuelas y empresas. Es autor de diversos artículos en la revista Ateleia de Psicología y Psicoanálisis. Coautor del libro Diccionario Práctico de Psicoanálisis, miembro adherente de la Asociación de Psicoterapia y Psicoanálisis Relación Capítulo México, miembro titular responsable de la Comisión de Actos y Reuniones Académicas del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Se dedica a la consulta privada de adolescentes y adultos en la Ciudad de México. De verdad que es un súper gusto que nos acompañe, César. Muchas gracias. Gracias, Olga. Gracias. Gracias. Y este tema, bueno, ¿no? Uy, que tiene mucho para pensar y que creo que tal vez en estos tiempos de confinamiento es un tema que sin lugar a dudas estuvo en crecimiento o está en crecimiento, ¿no? Porque el confinamiento no ha acabado. no ha acabado. Yo creo que no ha acabado, no acabará. Exacto, en un buen Va a rato. durar un ratito, entonces vale la pena saber en qué van a andar bueno, diríamos Exacto. nuestros chicos, pero yo creo que también varios adultos van a andar en esos. Seguramente, ¿no? Seguramente. Y bueno, creo que vale la pena a quienes no lo han leído por ahí, es voyerismo y exhibicionismo virtual, sexting. Sexting. Y bueno, cuéntame un poco por qué se te ocurrió este tema. Mira, estábamos justamente como revisando en algún momento estas nuevas tendencias, pues no tan sanas, ¿no? Por así decirlo, porque no está padre. Tiene un lado, a lo mejor nos reímos del sexting y decimos, ah, qué risa, pero bueno, seguramente es por la angustia que nos causa, porque el trasfondo, obviamente, pues sí es un voyerismo, un exhibicionismo y bueno, pues en términos muy psicoanalíticos, pues la perversión, ¿no? La desviación de la meta. Entonces, más bien era como saber justamente qué cosas se estaban normalizando, pero que podían tener desenlaces un poquito no tan sanos, ¿no? Estas Ujú. conductas que de repente están ahí en el entorno social en el que vivimos y que se han ido como normalizando. Y entonces, bueno, el sexting o el famosísimo, aunque suene chusco, ¿no? El rolar el pack, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues dije, bueno, no está tan padre, debe tener sus consecuencias, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me puse como a indagar un poco, me puse a hacer una investigación ahí muy breve, pero bueno, tratar de escuchar de viva voz de los chavos, pues, a ver,
¿Qué está pasando, ¿Qué no? onda ahí, no? O Ujú, sea, ujú, ¿por qué andar exhibiéndose? Porque pues es exhibicionismo y voyerismo al final de cuentas, ¿no? ujú, ujú. La verdad es que es un tema me parece central, ¿no? Como bien dices, es algo que está, ¿no? Que está ahí presente, que está en los chavos y que a mí me pareció muy interesante justo esto, ¿no? Que no fue algo que solamente investigas desde tu propia formación, que es bastante, como ya lo vimos, sino también como poderte acercar, ¿no? A quien lo está viviendo, a quien lo está practicando y poder entender un poco más, también con la experiencia, ¿no? Compartida, me parece. Sí, lo que yo hice fue justamente un pequeño cuestionario Ujú, donde, bueno, pues toda la base es obviamente, ¿no? Esta parte del exhibicionismo, el voyerismo, esta situación donde creo yo que si se prosigue, y fue ujú, lo que yo por ahí encontré, es que, bueno, pues sí desafectiviza a las personas, ¿no? O sea, nos va quitando afecto y se va volviendo como, ni siquiera una descarga sexual plena, ¿no? Sino más bien hay una fragmentación de el ujú, encuentro sexual. ujú. Y justamente lo que yo noté es que lo vamos viviendo, o los más jóvenes lo van viviendo como algo ya muy normal, que les produce, sí, en términos de miedo, les produce menos miedo Ujú. tener intercambios de videos y fotografías con alguien que un encuentro, ¿no? Y entonces, bueno, pensaríamos, y lo colocaban ellos en una manera muy racionalizada en ese momento, porque esta investigación fue poquito antes de que hubiera pandemia, ¿no? Ajá. Justo antes de la pandemia fue esta investigación. Ujú, Y hablaban algunos de, bueno, es que es más seguro, porque no te puedes contagiar de nada. Es que es más divertido y no involucra, ahí es donde venía la parte afectiva, ¿no? No involucra una relación, no involucra afecto, nada, ¿no? Porque había chicos que de verdad decían, pues si me gusta, no tiene que ser mi pareja para que tengamos intercambios de fotos y videos, ¿no? ujú, ujú. Este, oye, pero la parte legal, que no me vean la cara, ¿sí? Sí, sí. Oye, y esto que dices es bien interesante porque también me hace pensar, por supuesto, en, pues, el vínculo no es necesario fomentarlo, ¿no? Entonces, No. inicia cuando sea, termina cuando yo quiero, ¿no? Es algo así como llevar a cabo esta fantasía de que va a ser todo como yo quiero y tener el control, ¿no? Y sin ello, fíjate, y es así como de, ni me arriesgo a un contagio de ninguna infección de transmisión, y Ujú. ahora pues muchísimo más, ¿no? Ni tampoco me arriesgo a un COVID, pero, pero también es justamente, ¿no? Que se va perdiendo la situación afectiva. Ya no me tengo que involucrar, y hemos visto que la verdad es que esta generación, la famosa generación millennial y los que van hacia atrás, Ujú. realmente están pues como con este rollo de no pareja, no contacto, no afectividad. Y entonces, bueno, el sexting, uno de los lados muy oscuros justamente es que es una descarga sexual, Ujú. ¿sí? Pero una descarga sexual, como diríamos los psicoanalistas, parcial, porque ni siquiera es Claro. con el objeto, es con la fantasía del objeto parcializado en la fotografía o en el video. Claro. Ujú. Sí, sí, ¿Y sí, qué es. pasa? Se pierde el encuentro afectivo por el que tanto hemos, como en pro de la salud mental, tanto vamos clamando, ¿no? Los psicoterapeutas, Sí, sí. por favor, ¿no? Ay, perdón, ven. No, no, tranquilo. Es parte de la pandemia. Exacto. Sí, es que sí es bien interesante esto porque es como poder pensar, bueno, estamos frente a una situación que nos va a proteger del vínculo, ¿no? Nos va a proteger de la forma en que nos vamos a relacionar, pero además puede poner las pausas como automáticas, pero además, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde, justo lo que decías ahora, es verdaderamente llevar a cabo, digamos, el placer, el verdaderamente tener una experiencia sexual satisfactoria y hasta dónde estaríamos hablando más como de el engaño de la experiencia sexual satisfactoria puesta a lo mejor en la fantasía, ¿no? Ay, tu micrófono. Ahí está. La Sí, fantasía, ¿no? sí, O sea, sí, sí. realmente se quedan en la fantasía del encuentro, pero es lo que han fantaseado, no la realidad. Exacto, O sea, exacto. no hay un encuentro real con el objeto porque es la parcialidad. Por eso es esta parte medio perversa, porque ni siquiera es estar encontrándome con alguien, es lo que yo me imagino Ujú. que me voy a encontrar.
porque obviamente también sabemos que en redes sociales y en WhatsApp somos lo que queramos ser, ¿no? Sí, sí, Es claro. decir, si yo me quiero ver más delgado, pues no hay por ahí un filtro que me ayuda. Sí, Entonces, sí. al empezar este intercambio de fotos, realmente es yo me muestro como quiero y la otra persona también ve proyectado en esa imagen su propia fantasía. Obviamente muy fragmentada, porque no hay una realidad, no hay una integración del objeto como tal, sino es toda esta fantasía que se va jugando, por eso es tan voyerista y tan exhibicionista, ¿no? Yo Sí, te sí. enseño parte de mi intimidad, pero la que quiero que veas. Y en la otra persona también en esa parte de mucho control es, ya me abriste tu intimidad, ya me estás Claro. enseñando algo que no le enseñas a nadie más y además está en foto. Sí. Además Entonces, está el testimonio y esa parte creo que sí es bien interesante porque justo como el pensar en que estas cosas no son de riesgo, ¿no? En que finalmente no me contagio, no me pasa nada, ¿no? Y es como si de pronto se negara todo lo que sí puede pasar, ¿no? por eso es que se queda justamente, ¿no? En la fantasía. ¿Cuál es la fantasía? Pues de estar con quien yo creo que debo estar o con quien me gusta, pero no hay justamente una realidad, ¿sí? Ujú, ¿Qué es lo ujú. que puede pasar? Que se juega mucho el narcisismo, sí se Claro. juega mucho la fragmentación, no hay una cosa en la que tú puedas decir que en verdad hay un encuentro afectivo, solo es una descarga sexual. ¿Cuál es también la consecuencia? Que pues sí se pueden despertar estos núcleos agresivos en la otra persona, porque ese testimonio queda. Y entonces imagínate que Exacto. tienes en tus manos, en estos aparatitos, pues yo Sí, aquí tengo sí. la foto desnuda o desnudo de alguien. Y en ese momento hay confianza y en ese momento hay, eh, ¿cómo decirlo? Pues por la propia fantasía que se juega, pues está la confianza y el deseo. Exacto. Pero cuando eso se acaba porque no hay un vínculo afectivo, Ujú. ese deseo se diluye rápido en la descarga. Claro. Y entonces, ¿qué quedan? Fotos de Nada. personas desnudas Sí, sí. en el rol en la galería, en el rollo de fotos Sí, de sí, los qué celulares. impresión. Sí, 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 qué Por impresión. eso es que, obviamente, y si quienes lo practican más, pues son los más jóvenes, que tenemos, pues, adolescentes o posadolescentes Ujú. con fotografías de gente desnuda y entonces, mira, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían los chavos? Pues ahí te va, ¿no? Sin el mayor, sin el mayor remordimiento afectivo, porque pues no hay vínculo, no hay quien, No hay nada, sí, no hay claro, es deseo de casi cuidarlo. como si fuera un avatar, ¿no? O sea, como si fuera un personaje virtual que verdaderamente no existiera, ¿no? Y que no pudiera terminar lastimado al final. Y justamente ese es el riesgo del sexting, ¿qué pasa? Pues estos chicos de repente, pues, oye, ¿tienes buenas fotos? ¿No? Sí, mira, ¿no? Run. ¿Y qué se daba? Que por eso es justamente el peligro, ¿no? Sí, sí, Pues que tus fotos terminen rodando por cualquier por todos lado. lados. Y las consecuencias a nivel afectivo, obviamente, la persona que lo sufre, pero también como cultura, que nos vamos perdiendo en el afecto, nos vamos justamente, pareciera que lo que estamos haciendo es favorecer una perversión Ujú. y entonces se va diluyendo el vínculo afectivo. Entonces, no le estamos enseñando a la gente, o los chicos en general no están aprendiendo a procurar un encuentro sexual afectivo. Sabemos que hay pandemia en este momento, pero como te decía, esta investigación fue antes de la pandemia, entonces antes de la pandemia ya estaba Ya el estaba, sí, sí, conflicto, claro, ¿no? claro, Entonces, claro. Sin lugar a dudas. O sea, se ¿qué se pudo hace? agudizar, pero ahí estaba. Ahí estaba, y es el malestar, como diría Freud, ¿no? El malestar en la Está en la cultura. cultura. Ahí está. ¿Y qué Sí. está promoviendo nuestra cultura? Obviamente que no tengamos vínculos afectivos y que entonces estos encuentros virtuales pues, son parcializados, ¿no? Descargas sexuales parcializadas y pues Y que bueno, además ahí está a lo mejor esta respuesta como de ira, ¿no? Como el enojo de, pues finalmente, o sea, es parcial, ¿no? Tampoco existe el otro, tampoco hay un vínculo, tampoco me ama, tampoco me desea como siempre, tampoco, 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 y esto puede generar muchísima ira, ¿no? mucho, por eso es ese enojo de, ya no me mandó o me bloqueó, Claro, me ¿no? dejó Porque en aparte visto. ni siquiera es, bueno, ya, qué padre, ¿no? No, simplemente es, bueno, ya ahí quedó, ¿no? Porque muchos decían, pues Exacto. sí, rolas las fotos o los videos o por videoconferencia tienen el encuentro, Ujú, se ujú. acabó y ya no se vuelven a hablar, ¿no? Y entonces Exacto. justamente eso puede despertar, como decía ahí, estos núcleos narcisistas, estos núcleos agresivos, donde la persona pues tiene en su poder este testimonio de que
pues tuvo o tiene en sus manos imágenes delicadas que ponen pues en conflicto a la otra persona, Por pero como no hay supuesto. el mayor cuidado afectivo, pues Sí, no no lo tengo vas a objeto, cuidar, ¿no? no, porque no es mi objeto afectivo. Yo no tengo un Exactamente. vínculo con él que no haya sido la descarga pulsional ahí Sí, sí. de la sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, el sexting juega mucho de estos son como los aspectos muy negativos que yo fui Ujú, encontrando. ujú, ujú. Yo decía, bueno, son de llamar la atención porque nos ponemos en riesgo, ¿no? Sin lugar a dudas. Quiero enviar saludos a Lampat, que nos acompaña. Hola César, qué gusto verte. Javier Loyola, hola Doc, buenas noches. A Ferstey Martlo, gracias por la invitación, profe. Mónica Ceja, Moni, un abrazo, gracias. Hola Olga César, Amaro, muchísimas gracias, Amaro, saludos. Se pasma. De repente como que se congeló un poco la imagen, pero me pareció que fue un segundo y así, según yo ya está bien, pero por favor confírmenos. Maribel Rueda, un fuerte abrazo, muchas gracias. Rosa María Velasco, un abrazote, muchas gracias. Álvaro Cordero, presente en otra de tus interesantes entrevistas. Muchísimas gracias. Nos acompaña también el doctor Salvador de la Rosa. Excelente programa. Saludos a ambos. Un fuerte abrazo, doctor. Gracias. Gabriela Rodríguez, muy interesante. Felicidades. Gaby Cortázar, muchas gracias. Hola, profe. Nos pregunta Álvaro Cordero, ¿la pérdida de vínculos afectivos será un proceso normal de la evolución cultural? Yo creo que es más bien pues si hablábamos de evolución sería para mejorar, ¿no? Yo creo que es más bien uno de estos Como una malestares, degradación, ¿no? una degradación en la que estamos cayendo. O sea, Sí. la sociedad evoluciona sí, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues nuestros vínculos están desafectivizándose. Además es muy curioso, ¿no? Porque estas tecnologías que fueron creadas justamente para fortalecer la comunicación y en teoría para fortalecer vínculos y que incluso, por ejemplo, me quedo pensando, ¿no? Durante la pandemia, pues muchos psicoterapeutas, y me incluyo, le decíamos a nuestros pacientes, no te encierres, háblale, haz videollamadas con tu Sí, familia, usa la tecnología a tu sí, favor, sí. úsala, Apóyate, úsala. apóyate, apóyate, sí. Exacto, pero ahí está la tergiversación de esta tecnología, ahí está la parte perversa, ¿no? Es decir, en lugar de usar la tecnología para fortalecer un vínculo afectivo y que más adelante, pues pueda haber un encuentro real, ¿no? Tanto afectivo y sexual, pues más bien se va desviando y entonces más que evolución, yo creo que es justamente una degradación cultural que estamos haciendo de estas tecnologías que están a nuestro alcance, ¿no? O sea, yo creo que de verdad, cuando inventaron WhatsApp, no sé, pero pues yo, o todas estas Ajá, mensajerías sí, no sí. dijeron, ah, sí, es para que se intercambien fotos desnudos o hagan videollamadas. No lo creo. ¿Sí? No lo creo, sí, Entonces claro. creo que es por eso yo decía, bueno, pues aunque suena a lo mejor un poco estricto, pues yo sí lo vería más bien en una perversión y como dices, coincido, en una degradación, Ujú, ujú. tanto afectiva y cultural. Podríamos pensar, por ejemplo, en esta, digamos, como en este esfuerzo, o poco esfuerzo más bien, ¿no? A lo contrario, como en esta intención del cero esfuerzo, de que todo esté como muy al alcance, aunque en medio hay un sacrificio, aunque en medio pueda haber una pérdida, pero finalmente es como yo no me esfuerzo, no me muevo, ¿no? Y no me vinculo, porque ahorita que decías, ¿no? Ir y tener una relación sexual con alguien implica muchísimo, ¿no? Mucho Implica gasto. rechazo, implica un millón de cosas, ¿no? O sea, hay que conocer al otro, el otro tiene que existir, aunque sea en un bar, ¿no? O sea, aunque sea un encuentro, me refiero a, implica demasiado comparado con una red, ¿no? Claro, o sea, implica un gasto de energía muy grande. O sea, a ver, ¿no? Pensemos. Me tengo que arreglar, me tengo que perfumar, tengo que hacer el esfuerzo de ir al bar, tengo que hablar, tengo que conectar, tengo que ligarme a la otra persona, convencerla, Sí, ¿sí? sí. Sí, sí, y entonces incluso, o sea, lleva tiempo, esfuerzo, afecto, lleva una carga de energía que obviamente se ha perdido y que, pues bueno, en términos de economía, pues ya no le invierto tanta energía. Nos Claro. conocemos, intercambiamos fotos, nos gustamos, o ya nos habíamos visto alguna vez por ahí, ¿no? Entonces, no Ujú. tenemos que ser pareja, simplemente pues nos gustamos y viene el sexting, ¿no? Viene el intercambio pero sí se pierde toda esta parte afectiva y toda esta parte que involucra el encuentro con otra persona.
¿no? Por eso Claro. es que se vuelve voyerista y exhibicionista y cae, ¿no? Ujú, Pues ujú. cae en la parte medio perversa, bueno, no medio, cae en la parte En la perversa. parte perversa totalmente, ¿no? Porque Ujú. destruye por un lado el vínculo, o sea, lo pensaba en términos de perversión, ¿no? De perversidad como tal, ¿no? O sea, destruye el vínculo, destruye al otro, cosifica, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Digamos, pues tampoco tiene un camino natural, ¿no? Si lo vemos más freudiano, ¿no? Claro, fíjate, en términos freudianos, pues no cumple, o sea, no cumple Por la ningún descarga lado. en el objeto, ¿no? Y si lo hubiéramos más o sea, en términos más como de vínculo, en lo Ajá, relacional, pues ajá. no encuentras, ¿no? No, Decía Fairbairn, la libido es buscadora de objetos, no de descarga. claro. Ese es el camino natural, ¿no? Citando un poquito a Fairbairn, Ujú. pues, pues aquí no hay un Tampoco. encuentro con el objeto, porque no es un objeto real, es No, la fantasía del objeto y el encuentro, pues sí, cibernético y fragmentado, porque aparte, pues no puedes ver a la persona en su totalidad, ¿no? Siempre es como, pues este y aunque recuerdo la, y aunque la vieras, ¿no? O sea, no la y puedes ver en la, la totalidad en que la ves cuando está ahí, al final, ¿no? y se pierde este encuentro, incluso toda esta parte que se activa, ¿no? Con un encuentro Claro, sexual, es decir, claro. olfato, tacto, Sí, todo lo erógeno que es nuestro cuerpo, ¿no? O sea, solamente está excitado el ojo, ¿no? Bueno, de ahí el voyerismo, ¿no? Pero finalmente sí es algo que creo que es, pues, súper importante. Por acá tenemos una pregunta también muy interesante, Lampad, gracias. ¿El voyerismo y exhibicionismo se consideran autoagresión? pues a lo mejor no es una autoagresión, pero sí es justamente ir denigrando tu capacidad de encuentro afectivo e incluso sexual con la otra persona, ¿no? Ujú, ujú. Se requiere, pues sí se requiere justamente a lo mejor poca capacidad afectiva o una autoestima muy bajita como para conformarte en todo momento con esta descarga fragmentada, con esta parte perversa, ¿no? Pero ahí Ujú, viene justamente esta incapacidad del vínculo afectivo. A lo mejor no son conscientes de que se autoagreden, pero sí ujú. justamente diría que tienen ahí un rollo de no poder vincular en lo afectivo y ese sí es un conflicto emocional que se está favoreciendo con este tipo de conducta y que se está Claro. volviendo normalizada en nuestra sociedad, en Sí, nuestra es cultura. casi como echarlo debajo del tapete y no querer verlo, ¿no? Así es, así de y aparte con la racionalización, ¿no? El mecanismo ahí de defensa tan Sí, padre de, no, es que así no hay riesgo de contagio, no hay sí, riesgo de sí. contagio. Hoy de COVID, antes de VIH, Sí, antes de sí, lo que sea, ¿no? de lo que fuera. Y yo decía, bueno, pero también, ¿qué onda con la parte emocional? O sea, Sí, no queda totalmente fuera, es más, ni se piensa, ¿no? Eso es algo angustiante, ¿no? Hasta de escucharlo. sí, por Yosafat, eso por eso nos Yosafat reímos, ¿no? nos acompaña, muchas gracias. Saludos al doctor Rubén Fernández, gracias. Muchas felicidades por la ponencia, maestro César Luna. En este entre realidad y lo ficticio, puede perder totalmente la realidad y lo ficticio ser su forma de vida sin retorno. ¿Eso es posible? ¿Tú piensas que sí? Pues tendría que haber ya un componente previo en la personalidad como para que se instaurara este estilo, ¿no? Es decir, Mm, ya en términos del desarrollo, esa persona ya tendría que tener, pues, estos elementos de tendencia a la perversión en su ujú, propio desarrollo de la personalidad para que el sexting se le convirtiera como en un estilo. Ujú. ujú, Es justamente como, digamos, la punta del iceberg, pero hacia atrás ya hay esos elementos desde su ujú. niñez o adolescencia que finalmente no le permiten, ahora es el encuentro sexual, pero hacia atrás seguramente fue la parte afectiva, el vínculo con sus objetos, que bueno, al llegar a la adolescencia, donde viene toda esta carga sexual, pues se queda ahí, estancada, ¿no? Ya no encuentra a la persona con la que puede establecer un vínculo afectivo y de ahí una sexualidad afectiva. Claro. Y para muestra de Second Life, ¿no? Estas personas que finalmente tienen como esta vida virtual y la vida real, no es que la virtual no sea real, pero digamos más tangible, más concreta, a veces hasta es difícil mencionarla o explicarlas, ¿no? Diferenciarlas, pero me parece que pues hay muchos casos, ¿no? Donde pues la vida se encuentra absolutamente olvidada, ¿no? El ingreso se hace a través de este mundo virtual, todo el intercambio vincular también, ¿no? Entonces,
pues vamos, ahí hay un ejemplo importante de hasta dónde puede llegar, ¿no? Esta Claro, situación, ¿no? nos va aislando afectivamente, ¿no? O sea, Totalmente. ese era el riesgo de estas cosas, nos van aislando afectivamente y justamente alguna vez buscando y leyendo bibliografía, Ujú, un fragmento que me impresionó mucho decía, es que en la red puedes ser quien tú quieras, ¿no? Esto que decías hace un ratito. Tú puedes ser quien quieras. O ujú, sea, en tu perfil puedes subir la foto que quieras, llamarte como quieras, sí, ser de donde tú quieras, ¿no? Entonces, se presta justamente a que tengas una falsedad en tu persona, una falsedad en tu sexualidad, a que no sea algo ni real ni pleno, y como insisto mucho, ¿no? La parte afectiva, porque justamente creo que ese es el punto clave del sexting, ¿no? Es ahí donde la cera, ¿no? exacto. Puedes lastimar a una persona, puedes afectarla en su autoestima al compartir las fotos, es algo delicado, pero también si tú te enganchas, como preguntaban, ¿no? Si a ti se te hace un estilo de vida, pues evidentemente también estás, obviamente, dándole, por así decirlo, estás dando en la torre a tu capacidad de vínculo, que es fundamental para, en teoría, vivir en sociedad y establecer una relación afectiva con alguien y como persona estar bien, ¿no? Estar estable. Somos gregarios por naturaleza, necesitamos Totalmente. vínculos, pero Y no, reales. además tampoco sobrevivimos como especie, ¿no? Entonces, bueno, por todos lados es algo importantísimo, ¿no? Mariana Orozco, hola, buenas noches. Considero que este tema de voyerismo y exhibicionismo virtual que vivimos actualmente incrementa la infidelidad y eso a su vez la falta de interés para relacionarse afectivamente. ¿Ustedes qué piensan? Sí. Es también un tema, ¿no? Es también un tema porque sí, justo, ¿no? Y qué bueno que lo traes al tema, Mariana, porque no solamente pasa con alguien que no tiene una relación, digamos, estable o así, ¿no? Estamos hablando que es una forma paralela también de llevar otra relación donde además pareciera que no hay infidelidad, porque como no hay vínculo, ¿no? Hay este disfraz de, pero ni siquiera sé quién es, ¿no? Esa es la parte perversa, ¿no? O Sí, sea, sí, para el perverso no hay mal, no está mal, no está tan mal, pero claro. es su ley, ¿no? O sea, Todo fuera, todo está bien porque pues no tiene nada de malo, no, ni lo vi. ni lo vi, ni la, no, bueno, más bien, no la toqué, nada más Exacto, la vi, ¿no? Todo exacto, fue sí, exacto. y entonces es ahí donde va operando como esta ley muy perversa, ¿no? Donde pues mi deseo va primero, Ujú, entonces yo no tengo deseo de vincularme efectivamente, pero tampoco tengo deseo de quedarme con las ganas de la descarga sexual. Y ujú, entonces por ujú. eso es pues eso es Sí, perverso, sí, sí, es ¿sí? perverso. Porque aparte es convencer a la otra persona, ¿no? O sea, el voyerista seduce y convence a la otra persona de que le abra su intimidad, pero en una forma que la vulnera totalmente, ¿no? Porque entonces, en el momento en el que tú le das enviar a tu foto, ¿no? Tu foto desnudo o Sí, desnuda, quedas en las manos del otro. exactamente, ahí es donde decía, ¿no? Se puede destapar la fantasía narcisista, pero también muy agresiva del voyerista, decir, aquí te tengo, ¿no? Y entonces ahí empezar a decir, Sí, te uso, te vendo, te comparto, ¿no? y descargo mi sexualidad en esta, obviamente, es un proceso masturbatorio que sí es autoerótico. Sí, Por eso es tan, por eso es tan perverso, porque no llega al encuentro ni sexual ni afectivo con la persona. Entonces, sí promueve la infidelidad, sí ataca el establecimiento de los vínculos afectivos, y esa sería la normalidad, por eso es perverso, ¿no? O sea, exacto, exacto, las funciones del encuentro sexual no solamente son la gratificación física, sino el encuentro afectivo con la pareja, y exacto. por eso es que hemos como sociedad crecido esos aspectos, ¿no? Ujú. Desde tener un encuentro afectivo donde se promueve, oye, pues al menos, como decías hace un momento, Olga, ¿no? Pues ve al bar, arréglate, Sí, todo lo que conquístala, ¿no? implica, ¿no? Báñate, Todo lo que, báñate, perfúmate, ¿sí? perfúmate. Invítale una copa, oye, Y aunque es que sea, sí, ¿no? fíjate que lo decimos así como un poco de broma, pero pensando en yo leí unos casos de Second Life que estaban presentándose de manera como alarmante, me parece que en Noruega, y había personas que no se bañaban en un año, ¿no? Y que tenían relaciones, digamos, sexting al final, ¿no? Pero que es esta fantasía de ser, un Don Juan, ¿no? Pero que en realidad, pues, digamos, ¿no? Ya con una patología tremenda, ¿no?
Claro, y fíjate, la parte perversa, hasta esta tendencia esquizoide que vamos ahí fomentando como Claro, claro. cultura, o sea, el Sí, aislamiento, el romper vínculo afectivo, esta omnipotencia de yo soy lo que quiera lo que hacer, quiero. No no, hay renuncia, ¿no, César? No hay renuncias en nada. no, por eso por eso se vuelve perverso, ¿no? Porque es Exacto. la gratificación inmediata donde mi ley es el deseo y mi deseo es gratificarme de invadir tu intimidad como voyerista, pero también esta parte hasta sádica, ¿no? Del otro lado, Sí. donde pues yo te entrego, o sea, el que manda, o ambos, ¿no? Se ponen en una parte, en estos roles sádico, masoquista, Ujú, pues ambos tienen esa parte de poder vulnerar al otro, y claro. entonces se juega todo, menos la parte que tanto promovemos en la salud Sí, emocional, ¿no? La exacto. afectividad, el encuentro, el apapacho, el amor, aunque Sí. suene cursi, ¿no? Pero no es el mes del amor, ¿no? No, Entonces, el pero es que amor, realmente el amor finalmente es lo que sostiene al mundo, ¿no? A lo que queda. amor, en lo que Sí, decía sí. Freud, ¿no? Amar y trabajar para Es- poder estar en esta situación. Bueno, pues no hay una afectividad como tal. Lo que preocupa es que lo disfrutan y se está haciendo normal. sí, exacto. El placer que está ahí como, digamos, puesto se vuelve un arma como interesante, ¿no? Como para, pues para ponerle ahí, creo que el ojo, ¿no? Gilberto Tiliwick nos escribe. Muchísimas gracias, Gilberto. Un enorme abrazo. Doctor César Luna, Rosaura Dueñez, muchas gracias. Felicidades, excelente tema. Yosapat Casquera, el voyerismo es una conducta que se debe trabajar en psicoterapia. Sí. Claro. Sí, porque al final de cuentas, pues para los psicoanalistas el voyerismo es una perversión y es una desviación de de la situación o de la conducta normal o del establecimiento, no conducta, más bien del establecimiento de un vínculo Ujú. normal, ¿no? O sea, Sí, como poderle ayudar a pensar o sea, qué está detrás de ser voyerista, ¿no? O sea, ¿dónde se esconden esos afectos o por qué el miedo de vincularse, ¿no, César? el no poder, ¿no? Entonces, no Exacto. pueden, a lo mejor no es que no quieran, no pueden y entonces le huyen y les da más miedo y entonces, pues, ¿qué hago? Ah, pues tengo a la mano estos aparatos, ¿no? Ujú, Estas ujú, medios de comunicación que si los pervierto, ¿no? Por sí, así sí. decirlo, me Ujú, gratifican y ujú. van justificando lo que no puedo hacer, es decir, vincularme social y afectivamente con alguien, desde lo social, obviamente, hasta lo sexual, ¿no? Que Claro. involucraría una sexualidad normal, pues, o bueno, no normal, sana, ¿no? Ujú. Una sexualidad sana es, pues, tener el establecimiento de una relación de pareja donde se gratifique lo social, lo afectivo y lo sexual, ¿no? Y sí normal en términos de la norma, ¿no? O sea, los Sí, seres humanos convivimos unos con otros así cercanos, ¿no? Nos miramos, el apapacho, ¿no? O sea, y es lo que nos está angustiando, ¿no? Ahorita que no podemos. exactamente, sino porque estamos tan angustiados, claro, Y por claro, eso se está claro. destapando esto que ya estaba, ¿no? Entonces se está elevando el sexting, se está elevando estas conductas voyeristas Ujú. y bueno, porque pues sí, o sea, y en casa la agresión, ¿no? Porque tampoco saben estar más tiempo, entonces Sí, sí, sí. realmente lo que se está jugando es nuestra incapacidad para estar vinculados en lo afectivo, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Ujú. Extrañamos el afecto, no sabemos cómo estar en familia, en el sexting que se juega, pues no sabemos cómo estar en pareja. Por Claro. eso hablaban de infidelidad, por eso hablaban de soltería eterna. Pues sí, porque no sabemos cómo estar en pareja. Retomando esta idea que me gustó mucho que decías, ¿no? No queremos hacer todo el esfuerzo que amerita una relación de pareja. Ujú, ujú, ujú. Todo lo que amerita, ¿no? Sí, que no es Entonces, poca mejor así. cosa, ¿no? Sí, sí, Es exacto. mucho, ¿no? Y más fácil, ¿no? Carlos Nava nos acompaña, muchas gracias. Saludos al doctor César Alfonso Luna, muchas gracias. En la adolescencia, ¿en qué momento podemos decir que estas conductas son normales y en qué momento se vuelven patológicas? Hay un periodo de adolescencia que sería normal en el momento de por ahí de los 14 o 13 años, cuando estamos en la preadolescencia o en la Como adolescencia temprana. descubriendo, ¿no? Como en la Exacto. inquietud de a ver cómo es esto del sexo, ¿no? Y donde obviamente aparece la masturbación, porque obviamente todavía no se sienten seguros del cuerpo que está cambiando.
todavía su cerebro está segregando ahí toda la hormona y entonces todavía no hay esa seguridad. Pero ya obviamente en el momento en el que ya está desarrollado el sistema físico y Sí, ya llega el momento en el que puedes elegir un objeto, ahí es donde, bueno, pues ya no está padre que te refugies en el sexting, la masturbación, pornografía, ¿no? Todas estas cosas, porque ujú. ya es momento de que entonces eches a andar por desarrollo normal Tu todos tus propia mecanismos, genitalidad, ¿no? de autonomía para que encuentres una pareja y de manera, ahí es donde tenemos que estar muy al pendiente los adultos y los papás y todos los, para que el adolescente ejerza una sexualidad segura, ¿sí? Responsable. Responsable, pero afectiva, ¿no? Entonces, obviamente, si no logra ejercer esta sexualidad que implica un noviazgo, una pareja, y se Ujú. queda ahí, bueno, entonces estamos hablando de que ya es un conflicto. Entonces, por ahí de los 18, 17, 18 años, cuando ya es la adolescencia propiamente tal, cuando ya hay una identidad un poquito más formada y cuando ya los mecanismos biológicos están perfectamente formados, ya, pues ya estaríamos hablando de que, pues, aunque Sí, ya sean habría que criaturas, vincularse, ¿no? pues ya los chicos dicen, pues yo prefiero estar con mi novia o con mi novio, ¿no? Sí, claro. Que nada más verlo en pantalla, ¿no? O sea, me Claro, decía por ahí un pacientito, ¿no? Dice, yo extraño a mi novia en todos los aspectos, ¿no? En todos. claro. Y entonces, Sí, sí. una o dos veces practicó sexting con la novia, ¿no? Y dijo, ay, no, o sea, mejor nada, ¿no? Que eso es mucho más sano, ¿no? O sea, esa Claro, sería la parte más sana, ¿no? O sea, sí, sí, por supuesto. dijo, no, mejor nada, ¿no? O sea, no, esto no está padre, ¿no? Entonces, Exacto. por eso es que, para puntualizar más la pregunta, es normal hasta por ahí de los 14, de los 15 años hacia atrás, en términos de la Sí, como preadolescencia. de descubrirse, ¿no? Como de ir, pues sí, descubriendo y curioseando, ¿no? En realidad, no más allá de Normal. eso, ¿no? Ajá. Sí, Pero sin embargo, vemos que esta es una práctica incluso de adultos, ¿no? O sea, y ahí es donde, pues sí, podríamos uno pensar, no hablamos solamente de la generación Z, millennial, ¿no? O sea, es que en realidad es una práctica que a todas las edades se hace, justo pensando en lo que nos explicas, ¿no? Porque es una patología, o sea, porque es una situación, digamos, anormal de una persona que no está consiguiendo hacer vínculos y eso pasa a cualquier edad, ¿no? claro. Si no Fíjate se que trabaja, claro. me decía, cuando estaba haciendo este artículo, me decía una persona mayor, ¿no? Ay, ahorita es sexting, pero allá en los 80s ibas caminando por la calle, ¿no? Y wow, ¿no? Se exhibían, ¿no? Sí, Y sí, entonces me decía, el exhibicionismo siempre ha estado, el voyerismo siempre ha estado, sí, ¿no? claro. Nada más ha ido cambiando conforme la cultura va modificando estas situaciones, se va adaptando, pero la patología ahí está, ¿no? Por eso es Exacto. voyerismo y exhibicionismo. El Sí, sexting es justamente el promover estas perversiones que no permiten la normalidad de la sexualidad, ¿no? Una sexualidad normal, pues es un encuentro con la pareja y que implica, como bien decías, ¿no? No perdamos esta idea, todo el esfuerzo afectivo, toda la energía pulsional que le tienes que poner para ujú, un ujú. encuentro sexual, ¿no? Y mientras más Exacto. afectivo, mejor, porque hay un mayor conocimiento, hay mayor encuentro, mayor descarga, ¿no? Es mucho Exacto. mejor que Sí. solamente, pues, así, Sí, parcializada. parcializada, qué triste. Nos pregunta Lan, muchísimas gracias. En una relación sexual, ¿somos exhibicionistas y voyeristas? ¿Hasta dónde consideramos que hay una normalidad? Pues si ya es en el en vivo y a todo En, color, en vivo, se pues, los juegan las afectos, pulsiones, ¿no? pues, se juegan los afectos, las pulsiones parciales, pero además estás ahí como en esa esfera íntima con tu pareja, entonces, por supuesto que puedes tener esta parte voyerista, pero es sana porque estás ahí, por así decirlo, ¿no? O Justo, sea, no o sea, hasta pervierte el se encuentro. requiere, ¿no, César? Exactamente. El problema es que todas estas pulsiones parciales, ¿sí? Se Ujú. tienen que sublimar al encuentro sexual y no quedarse ahí fragmentadas. El problema del sexting es que el ver se queda ahí como aislado y se vuelve como una conducta normal mediante la cual se descarga la energía sexual. Y Ujú. entonces el voyerismo y el exhibicionismo tienen que evolucionar, ¿no? Como en línea evolutoria, hasta llegar a este encuentro con la pareja y decir, ah, bueno, pues aquí, en la habitación, después de la cena, después de toda esa parte, entonces sí, ¿no?
Mírame, te miro, nos tocamos, como en el papalote, ¿no? Toca, juega y aprende, pero en esa esfera íntima, donde Claro. evidentemente, pues ahí sí se puede jugar el exhibicionismo y el voyerismo, pero no es perverso porque ya hay un encuentro. O sea, no se va a quedar en nada más ver, ¿no? Va a haber La una perversión relación en sexual. realidad es porque es parcial, ¿no? Por un lado y Exacto. por el otro lado porque destruye el vínculo, porque no hay afectos, ¿no? No porque el voyerismo en un encuentro sexual, como decimos en la vida real, no sé cómo llamarle, ¿no? O sea, en lo Claro, aparte presencial, que ¿no? se O sea, requiere, como sí, dices, se se requiere porque, requiere. pues, ¿no? O sea, está desde, este, pues, todos estos artículos que ofrecen en los hoteles, ¿no? Para que Claro, le bailes, le brinques, le cantes, se exhiban, se muestren, pero claro, ahí, ¿no? Ya no, exacto. ahí no hay, porque, pues, ahí están los dos en esa intimidad de pareja, Mm, en ese encuentro afectivo y sexual, donde sí. ya se juega todo. El problema, como dices, en el sexting es que ni es el encuentro de pareja, esa es la parte perversa. No hay un encuentro de pareja y se queda ahí, parcializado, ¿no? Pues te vi Ujú. en foto, me masturbé, Y adiós. acabé, llegan al orgasmo en la masturbación y bye, ¿no? Y bye. Y Sí, bye. sí. Sí, 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 sí. y que me haces pensar ahora también cómo se puede también pervertir el vínculo, incluso presencial, cuando se trata, por ejemplo, de estas parejas que se graban, ¿no? Y después ese material se utiliza. O sea, sí se puede pervertir al final del día, ¿no? Pero, digamos, sería como un apartado además de el voyerismo y la exhibición que se puedan manejar como dentro de un espacio íntimo, ¿no? Claro, y ahí es justamente, por ejemplo, estas parejas swingers, ¿no? Ujú. Donde se graban o intercambian, pero volvemos como al mismo, como al trasfondo, ¿no? La Sí, sí, incapacidad de mantener este vínculo y cuidar de tu pareja. O sea, si yo te amo, te adoro y te quiero, pues te quiero ver y te quiero para mí y claro. yo para ti, y entonces yo no quiero que algo tan íntimo y tan privado como nuestra sexualidad se exponga. O sea, yo no quiero exponerte. A menos que Yo, la quieras destruir. exactamente, ahí es la parte agresiva y es la parte perversa, ¿no? Donde, Y que es la parte que justo, ahorita que preguntaban, ¿no? Es justo la que se trabajaría en la clínica, ¿no? Bueno, en claro, o sea, consulta, ¿no? En si, consultorio. si, si la quieres, cuídala, ¿no? Oye, borra esas fotos y mejor ve y haz el esfuerzo de ir a ver a tu pareja y ten Sí. un encuentro con ella y que sea algo más hablado, donde incluso va a ser más gratificante y también es enseñarle al paciente, ¿no? Que Ujú. va a ser más gratificante y que ayudarlo a que rompa este estilo relacional ahí tan patológico y promoverle en él obviamente un encuentro afectivo, un encuentro donde, bueno, salga de este aislamiento y tenga que verse obligado Exacto. a imprimirle energía y es justamente ayudarlo a que se desarrolle hasta la sexualidad adulta, la sexualidad plena, porque pues si no también yo creo que sufren mucho, o sea, es Por mucho el miedo que supuesto. tienen y siempre van a estar ahí, ¿no? Gratificados a medias. Hoy es el sexting, ¿no? Sí. Antes era otro tipo de voyerismo lo que ocupaban, pero Ujú. pues imagínate, siempre estar como en esa parte En donde esa pues insatisfacción, ¿no? Porque finalmente estén como en ese vacío donde no hay amor, no hay pareja, tampoco hay un sexo, finalmente que lo gratifique, entonces al final no hay nada, ¿no? O sea, hay claro, puro escudo. ¿y qué hay, no? ¿Qué queda? Como te decía, una galería de fotos de partes íntimas, de fragmentos del cuerpo, Ujú, ujú. videos descarados, ¿no? Descabezados en el mejor de los casos, Exacto. pero no hay justamente una conexión afectiva, no hay Ujú. no hay algo que los jale justamente, pero porque obviamente algo pasó en su historia de vida que no les permite llegar a ese punto. Por Ujú. eso yo creo que causa conflicto, ¿no? O sea, hay que ayudarlos, no hay que normalizarlo. Exacto. Nos pregunta también por acá, Álvaro, nos dice, ¿se recurre al voyerismo solo cuando no eres capaz de sostener una relación afectiva normal? Pues es una buena parte o sea, yo creo que sí se requiere el Sí, voyerismo puede porque ser. es un buen escape para la persona que no puede enfrentarse y como decíamos, ¿no? Esta persona que no tiene la energía suficiente, el deseo pues de moverse y de tener un encuentro con alguien en lo afectivo, en lo sexual, en lo social, pues es justamente el La salida, voyerismo ¿no? y ya, ¿no? Mejor veo, me gratifico, una descarga parcial, ¿no? Como lo Ujú. dirían las pulsiones parciales, ¿no? Pues nada más es una descarga parcial, pero
la verdadera sexualidad es aquella que se vive en el encuentro de pareja, ¿no? Claro, claro. Y lo que involucra. Rubén, gracias. Nos dice, qué tan cierto es la frase, el perverso busca normalidad dentro de su barbaridad? Pues es que el perverso, como les decía hace ratito, hace de su deseo ley, ¿no? Y entonces, Eh, pues, por eso si tú le preguntas, por eso lo tenemos tan normalizado en la jerga social, porque ¿qué ujú, pasa? Lo hemos hecho normal. El deseo perverso se ha vuelto ley. Y entonces, sí. pues rola el pack, decían mis, Exacto, sí, 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 cuando le exacto. preguntaba a uno de los chicos cuando hice la encuesta para Ajá, ver el sexting, este, pues era tan coloquial como nosotros le decimos muy formales, ¿no? El claro, sexting, ¿no? sí. Así, sí, ¿no? Pero si tú le preguntas a los chicos o a los más adultos, rolar el pack, ¿no? Claro, Ahí está la parte donde, qué barbarie que lo digan con tanta naturalidad, pero pues sí, porque el perverso hace de su deseo ley y es la que impone, y entonces, por eso pues los que practican sexting, la frase es tan sencilla de rola el pack, ¿no? claro. Que además ahí está la cosificación, ¿no? Porque ni siquiera hay un Claro. otro, es simplemente una cosa, ¿no? O sea, deja de ser un ser humano, ¿no? Y Qué ahí nada interesante, más la verdad, qué es interesante rola el tema. pack para que yo me excite y descargue mi sexualidad Y mediante la tan tan, masturbación, que es un acto autoerótico y parcializado. totalmente. Esa es la parte perversa. Claro. Karina Vadillo, muchas gracias por acompañarnos, Karina. Saludos al doctor César Alfonso, muchas gracias, buen tema. Giovanni Morán, muchas gracias. ¿A qué te refieres cuando usas el término normal o normalidad pensando en la subjetividad? Pues como a la norma, ¿no? Como a la mayoría, ¿no? Sí, Sí, como más en... pues lo que socialmente esperaríamos, ¿no? Para seguirnos manteniendo como especie y como cultura, ¿no? Ujú, Prevaleciendo en la parte donde, teniendo en cuenta que aquello que lastima no es normal y el sexting vulnera en lo social, vulnera en lo afectivo, e incluso, como bien sabemos actualmente, vulnera hasta en lo jurídico. Entonces, sí. ahí es donde se vuelve anormal. Ujú, Creo yo que cuando algo ya vulnera, ya no es normal, ¿no? Por eso en términos de, por eso que vayan a terapia, sí, porque no es normal que tú no puedas vincular y que además estés haciendo una práctica que puede vulnerar a otra persona en lo social, en lo afectivo y insisto, ¿no? En lo jurídico. O sea, por eso hay leyes que ya prohíben que, que roles, ¿no? ujú, Las ujú. fotografías y es peligroso. Claro, claro. Y gracias, Lan, por acá nos da likes. Giovanni nos dice, creo que la idea del encuentro es un alter, es ir a él, enredarse hermosamente y luego afirmar la individualidad. Sí, la verdad es que es una forma Claro, buena de bien bonita, escribirla, ¿no? ¿no? Porque Sí, sí. es el encuentro, esa es la parte subjetiva, dicen por aquí, ¿no? Es el encuentro de dos mentes, de dos cuerpos, de dos sexualidades, de dos formas de expresarlo y un entendimiento en común. Ahí donde pueden encontrar un goce sexual muy Ujú, afectivizado y donde sí, por eso ya tengo a alguien donde me siento pleno en lo sexual, en lo afectivo, pues lo cuido. Entonces, no quiero que nadie lo vea, no quiero exponerlo. Yo resguardo la intimidad de mi pareja y mi pareja resguarda mi intimidad. Y entonces, ujú. pues no hay necesidad de sexting. Puedo tener tolerancia a la frustración, ¿no? Hay Sí, un rasgo sí. bastante neurótico. Sí. Tolerancia a la frustración, ¿para qué? Para que justamente pueda tolerar y promover el encuentro en físico con todos estos matices que acaban de decir, ¿no? Estos dos encuentros, perdón, sí, este encuentro de dos, De dos, pero exacto, exacto, más exacto. bonito. Janet Caballero también nos acompaña. Buenas noches, doctor César. ¿Podría dar ejemplos de cómo el voyerista y el exhibicionista pervierten la relación con el analista? Ah, muy interesante comentario, Janet. Gracias. Pues hay pacientes muy voyeristas, ¿no? Que quieren ver, que están ahí como, o te preguntan cosas que podrían ser muy Como más íntimas o personales, más ¿no? personales, o Ujú, que están ahí, por eso obviamente como analista tienes que estar muy atento a no dejar de seducir, a no dejarte caer, porque eso es pues unas transferencias erotizadas, ¿no? Muy ujú. perversas, ¿sí? Entonces, Sí. no te toca, obviamente tú caer en ese juego con tu paciente, ¿no? Entonces, sí hay pacientes muy voyeristas que quieren ver más allá, ¿no? Ujú.
algo tan sencillo como, por ejemplo, pacientes que te dicen, ¿no? Sí, sí lo vi llegar, ¿no? Su coche está allá afuera estacionado, ¿no? Y de repente te sacas un poquito de onda y dices, ay, ya me conoce y todo, ¿no? Ok, ¿no? Son pacientes que a lo mejor quieren ver más allá y pues no es que te espantes, sino que sabes que puede haber pacientes, insisto, que les gusta pervertir el vínculo y que obviamente intentan ir más allá del encuadre analítico y bueno, si bien no tenemos ya un encuadre tan rígido donde, no es mi auto, no te pongas paranoico, pero simplemente es como analista saber que si hay pacientes que buscan como ir un poquito más allá y no estás tú para gratificar ese estilo, ¿no? Más bien hay que enseñarles a que tengan como ese deseo, bueno, ponlo en tus propios objetos y vamos a hablar de esos objetos para ver por qué. ¿Por qué no puedes tener ese encuentro? ¿Por qué te quedas nada más mirando? ¿O por qué te gratificas solo de ver en lo sexual, en lo afectivo, en lo social, ¿no? O sea, hay que promover esa parte, ¿no? Eso creo que hay Y un es, trabajo, sí, perdón, perdón. sí, no, sí, decía, es un trabajo importante en la consulta, ¿no? Claro, claro. Pensaba también como en esta forma también como de espantar al analista, ¿no? De, sí, es que estuve pensando, ¿no? En matar a alguien y tal, sí, fantaseaba yo con saber dónde vives, ¿no? Como ir espantando al analista, pues creo que también es una forma muy, interesante y además difícil de sostener la neutralidad, ¿no? Cuando estás frente a un paciente perverso, ¿no? Claro, porque va a querer hacer, como dicen, ¿no? De su deseo va a querer hacer ley. Y tú Ujú. estás ahí justamente para pues, fungir como ese objeto que no le va a gratificar y entonces pues te mueves por el encuadre porque eso le da ley y eso frustra la Claro, perversión, ¿no? O sea, el claro. perverso no tiene ley, o sea, el perverso es lo que Ujú. yo deseo, se hace. Obviamente, si tú te mueves por el encuadre como analista, estás frustrando y le estás dando, ese encuadre le da ley al paciente, ¿sí? Claro. Entonces, no venimos aquí a hablar ni dónde vivo, ni qué coche tengo, ni si tengo pareja o no. Venimos aquí a hablar de ti, de tu pareja, de tu casa, de tus objetos, de tus vivencias. Entonces, una forma, creo yo, y así como lo aprendí, fue, pues el encuadre te protege a ti de Ujú. caer en la perversión del paciente, ¿no? Exacto. Entonces, mientras tú más te muevas en el encuadre, sin perder la afectividad, o sea, no tienes que ser un analista rígido, un Claro, claro. analista, ajá, ¿no? Porque de repente se van como en esta idea fantasmagórica, ¿no? Del psicoanalista sentado, sí, ¿no? Casi casi en blanco y negro, ¿no? Sí, el poker No, face. sí, sin hablar ni nada, ¿no? Así de, no, realmente no va por ahí, pero sí va pegándote al encuadre, te protege de las perversiones del paciente, ¿no? Y bueno, de Ujú. todo lo que se va jugando ahí. El encuadre Sí, sí, es el ley. padre sostiene. Y sostiene al paciente, ¿no? O sea, de pronto también como entender al paciente como un líquido desbordado y el encuadre como se vuelve un vasito que lo contiene y lo va ayudando a, pues, a conocerse, ¿no? Eso es algo que me parece también como fundamental, ¿no? Fernanda Sepúlveda, muchas gracias por acompañarnos. Primera transmisión que los sigo por recomendación de una profesora. Tienen una sencillez muy característica para explicar el tema sin dejar de lado el profesionalismo. Saludos, muchísimas gracias, Fernanda, muchas gracias. Y pues sí, la verdad es que es bien interesante todo lo que está alrededor del voyerismo y todo lo que se puede pensar, ¿no? Y lo que se esconde detrás del sexting. Me parece fundamental que pues, lo hayas abordado acá, que nos quieras compartir esta información tan valiosa. Y quiero aprovechar para decirles que el artículo del que de repente estuvo mencionando el doctor a lo largo de la plática está en la página de frecuenciainteractiva.com. Hoy hicieron algún tipo de actualización, así que mañana seguramente está pública, pero estén pendientes en la página de Frecuencia aquí en Facebook o en cualquiera de las redes que sigan y les vamos a compartir el link para que puedan tener acceso porque además trae pues algunas gráficas, alguna información digamos que complementa muchísimo, ¿no? Esto que nos hablas tan, pues tan amablemente, César. Muchas gracias, caray, muchas gracias. Y bueno, ¿con qué te gustaría cerrar? Se nos fue el tiempo volando, César. Súper Se rápido. nos fue volando. Yo, yo cerraría con la idea justamente, ¿no? De enseñarnos y enseñarle obviamente a los más chavos y nosotros enseñarnos a priorizar el afecto en una relación sexual, Ah, ¿sí?
primero el afecto, ¿sí? Y todo lo que involucra, como decías, ¿no? Ir y buscar a la persona, cuidarla, es fundamental que aprendamos y recuperemos esta capacidad afectiva en nuestras relaciones interpersonales y obviamente pues en la parte de la sexualidad es fundamental, ¿no? Entonces, esa es la idea con la que me gustaría cerrar y que se llevara, ¿no? Enseñarle a la gente a priorizar el afecto y no la mera descarga sexual. Claro, no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa, la verdad es que es muy lindo lo que nos dices y yo por supuesto me quedo con eso, me quedo con esta idea tan maravillosa de poder promover el amor, ¿no? De promover el amor no en términos de romanticismo, sino verdaderamente de vínculo, ¿no? Del cuidado al otro, de todo esto. Muchas gracias, también nos acompaña Fertzey, no creo que lo haya visto bien. Perdón, me queda un poco lejos la pantalla. Felicidades, bravo. Como siempre, una explicación impecable del tema. Moni Ceja, muchas gracias. Invita al doctor César más seguido. Es muy bueno en el desarrollo de los temas. Sin lugar a duda, Moni. Sin lugar a duda. Ya ahorita le vamos a decir varias fechitas a ver qué nos va diciendo. Encantado. Muchas gracias. Gracias por la exposición a ambos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a todos los que nos hicieron favor de participar, por supuesto. Gracias por sus felicitaciones, sus comentarios. César, de verdad, qué gusto haberte tenido aquí en esta plática. Muchas gracias. Y bueno, tu consultorio se encuentra en la Ciudad de México. Así es, sí, estamos aquí en Ciudad de México, a un ladito de la Cineteca Nacional. Por ahí a unas 2 calles de la Cineteca está el consultorio, ahí están el correo electrónico y el número de WhatsApp para que si tienen y bueno, duda, pues ahorita sabemos que las sesiones son en línea, ¿no? Entonces pues ya no es tan fuerte el tema de dónde está, pero sabemos o tenemos la esperanza de que esto va a pasar, ¿no? Guardemos el afecto y la esperanza de que vamos a salir de esto. Exactamente. Su Navarrete, qué gusto. Un abrazo fuerte, los felicito, muy interesante. Rosa María Velasco, muchísimas gracias. Excelente tema, felicidades, doctor. Dani Cruz, excelente tema, muchas gracias, doctor. Gracias a todos, de verdad, por sus felicitaciones, por estar aquí acompañándonos. Esto es El Diván y la Luna. Yo los invito el próximo jueves a las 9 de la noche. Estará con nosotros la doctora Diana Telles. Y bueno, pues estaremos hablando de temas también muy interesantes. En este caso, vamos a platicar con la doctora Diana sobre cuál sería la forma de detectar que un paciente es un paciente difícil y cómo tendríamos que elaborar o pensar en un tratamiento. Así que manejo temprano en el paciente difícil es el próximo jueves 11 de febrero con la doctora Diana Telles. César, de verdad, un gustazo, te espero muy pronto de regreso. Aquí estaré cuantas veces me invites, yo encantado de venir. Muchas gracias, Amaro Rosal, buen tema, clara exposición. Muchísimas gracias a todos, que pasen una excelente noche. Si les gustó este video, ya saben, compártanlo y también búsquenlo por ahí en YouTube, suscríbanse al canal de El Diván y la Luna, 4ª temporada. Espero que lo disfruten, que tengan todos una excelente noche. Hasta luego.